Sí, me parece que en Ecuador cada vez la crisis carcelaria se complica básicamente por dos grandes motivos. Porque al Estado ecuatoriano, desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lazo y por supuesto ahora con el señor Daniel Noboa, no le interesan las personas que están al interior del sistema penitenciario, porque Ecuador se ha convertido en una especie de gran bodega, las cárceles de seres humanos, para tenerlos olvidados. No hay un sistema de reinserción social. Y lo segundo, la violencia le resulta interesante con fines de gobierno, especialmente al señor Daniel Noboa, porque no hay escarnio público más grande que el mostrar lo que le puede suceder a la gente. Para los amigos de América Latina, les puedo contar que muchos de los asesinados que hemos tenido en los últimos años en el sistema penitenciario ecuatoriano ha sido gente que está involucrada en accidentes de tránsito, ha sido gente que está involucrada en el pago o no pago de pensiones alimenticias para los hijos. Esos han sido las grandes personas o las grandes víctimas de esta serie de asesinatos. No es como se dice que es una matanza entre delincuentes, para nada. Los delincuentes quizás están afuera y no dentro de las cárceles. Entonces hay que entender esta situación que es extremadamente compleja en el Ecuador. Y hoy estamos igual a un retorno de muertes inusitadas, de muertes inexplicables en el país, porque las 14 o 15 muertes que se acepta de este fin de semana no son nuevas. Desde hace más o menos 3 meses aparecen en las cárceles personas asfixiadas por asfixia mecánica, es decir, les asesinaron, personas que han resultado colgadas en sus celdas o personas que han sido asesinadas por otros reos dentro de las cárceles ecuatorianas. O sea, no es novedad. Si nosotros hacemos más o menos los últimos 3 meses, alrededor de 110 personas han sido asesinadas al interior de las cárceles públicas en el Ecuador. Y hablo, por ejemplo, en las cárceles especialmente de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Como la penitenciaría del Litoral, pero también en la cárcel del Turi en Cuenca, en el auto ecuatoriano. Es decir, no hay un control y por supuesto esto se está utilizando también con fines políticos, para que la gente sienta mucho mayor miedo y por supuesto no levante su voz de protesta en contra de toda la situación económica, social, política de violencia extrema que está viviendo el Ecuador con el señor presidente Daniel Noboa. Por supuesto, una clásica de la consultoría política es generar miedo, porque la gente al sentir miedo, al sentir violencia, como en el caso del Ecuador, al sentir que si sale de casa puede perder la vida, se autorregula, se autocontrola y en este caso levanta pocas críticas. Nosotros observamos, te cuento un fenómeno particularmente ecuatoriano, de que en redes sociales la gente tiende a ponerse avatar, tiende a ponerse nombres falsos para poder criticar, porque en el país se identifica rapidito a quién está molestando, quién está generando malestar al presidente de la República, y tenemos a funcionarios públicos que inmediatamente han sido echados de sus puestos de trabajo, pero también empleados privados, porque hoy como nunca en el país, acá en Ecuador, se siente esa unidad bastante férrea, fuerte, entre empresarios, comerciantes, políticos y por supuesto grupos delictivos que tienen que ver muchísimo con quienes están en el poder. Entonces me parece que hoy más que nada se está utilizando como una eficiente estrategia política la violencia, con tal de que la gente se autorregule, tenga miedo, tenga pánico y por supuesto lo primero, calle, se autocensure. Y me parece que eso está teniendo el presidente de la República bastante éxito, porque la gente en el Ecuador no quiere hablar, no quiere protestar, prefiere mantenerse en silencio, aunque le esté costando su propia vida y por supuesto su bienestar familiar, económico, al interior de cada uno de sus hogares. Y por supuesto, me parece que en el próximo periodo, ¿no? El año que ya inicia en cuestión de semanas nada más, va a incrementar sus niveles de descuido social, económico y por supuesto de seguridad en las cárceles. ¿Por qué motivo lo hace? Insisto, es mucho más rentable desde la economía política, desde la propia estrategia política, el tener a una población con miedo que tenerles cubiertas sus principales necesidades. En el país hace falta trabajo, en el país hace falta que los policías, los militares hagan un control efectivo de la violencia. Pero eso significaría una altísima
nueva inversión económica, que el gobierno no está dispuesto a hacerlo porque tiene una serie de compromisos con la banca internacional y la banca interna, con el Fondo Monetario, por ejemplo. Y entonces todo recurso que entra en el país, que nos han dicho varias veces, ¿no? Que es para combatir a la inseguridad, a la violencia, resulta que van hacia los compromisos económicos externos. Entonces me parece que la situación se va a agudizar la violencia en el país, porque además entramos también en Ecuador en un periodo de nuevas elecciones, donde vamos a elegir a los gobernantes seccionales. Y esto, por supuesto, en el Ecuador es extremadamente complejo y violento. Te comento, Marcela, yo dentro de mis actividades como consultor político he estado viajando durante los últimos días, semanas, alrededor del país, especialmente en la costa ecuatoriana, y tengo la sensación de que los políticos están evitando, se están saltando la mediación del consultor político, por ejemplo, para resolver sus problemas a través de las balas, a través de las armas, a través de los grupos armados, sin que el Estado intervenga. Y el Estado puede intervenir, porque tiene levantado, te comento, una serie de registros, ¿no es cierto?, de planos sociales humanos en donde sabe dónde están exactamente cada uno de los supuestos criminales, sabe en cada barrio quiénes comercializan drogas, quiénes están relacionados con el narcotráfico, el microtráfico, pero el gobierno no toma acciones, conoce lo que está pasando, pero el señor presidente de la República, como es conocido para toda América Latina, prefiere irse de vacaciones, prefiere irse a las competencias de Fórmula 1 y por supuesto encontrarse también, como acaba de pasar en Medio Oriente, con algún sujeto de dudosa reputación porque ha sido vinculado con grupos delictivos recientemente. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? El año que viene, 2026, va a ser extremadamente violento al Ecuador porque hay elecciones y hay mayores compromisos con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto esto va a generar más drama. Y paréntesis, también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hasta el momento, en estos días, estamos apenas en el día 16 de diciembre, se han despedido 3.000 nuevos funcionarios del sector público y se espera que hasta el día 31 de diciembre, a 2 semanas, nosotros tengamos al menos que se desenrolen 2.000 personas más del aparato público ecuatoriano. Esto quiere decir que hay mayor presión social, mayor necesidad de economía y esto va a generar niveles de violencia, Marcela.